Son las 7 horas con 39 minutos. Damos la bienvenida al economista Mauricio Pozo, quien fue ministro de Economía en dos gobiernos. Economista Pozo, bienvenido. Hace algunos días conversábamos con usted sobre este tema del campo Sacha, cuando aún no tomaba el cuerpo que tomó y el giro que tomó también ante la opinión pública este delicado tema, resumiendo problemas de comunicación del gobierno en cuanto a cómo presentar una serie de contradicciones entre altos funcionarios sobre las cifras y falta de transparencia en la entrega de información clara, objetiva sobre ese contrato, llevaron lo que el gobierno considera un proyecto promisorio y positivo para la economía ecuatoriana a que sea un proyecto satanizado, que incluso ha generado una serie de posiciones que se encuentran totalmente en contra, ha generado temas de carácter político, lo ha vuelto un tema muy delicado, crítico en el marco de una campaña electoral. Quisiéramos nuevamente abordarlo con usted y conocer su punto de vista sobre la conveniencia o no para el país de este tema. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Yo quiero empezar indicando que hace pocos días en alguna otra entrevista con otro medio mencioné la necesidad de que se aclare lo suficiente cuál es la operación que se está iniciando con esta entrega del campo Sacha a un consorcio, porque existe demasiada confusión de cómo realmente va a funcionar este esquema. Hay varios temas sobre el particular que es bien importante mencionar. En primer lugar, la actividad del petróleo es una actividad que se mueve en base básicamente dos factores. El factor de financiamiento, es decir, los recursos que se necesitan para que funcione, y segundo, el tema de la tecnología. Esto ha evolucionado de manera, yo diría, muy acelerada en los últimos años. Ambos elementos, financiamiento y tecnología, en este momento no cuenta la empresa Petroecuador. Petroecuador lamentablemente ha demostrado, por razones que podemos también comentarlo, un problema de eficiencia en la gestión, tanto así que ni siquiera la producción se ha podido mantener. De los 570,000 barriles diarios que tuvimos hace pocos años, nos hemos parqueado en 460, 470 y ya estamos dando vueltas. No hemos podido incrementar la producción. Podrán argumentar que no le ha pasado plata suficiente el gobierno, pero esa es el final de la historia en los últimos años. Segundo, perdóneme una interrupción, hubo también informaciones de que el gobierno había dispuesto cantidades muy importantes que pertenecían a Petroecuador desde el Banco Central para darle otro uso, para utilizarlo en otros fines. Esto hace el gran problema de esto es que cuando usted analiza la estructura de la empresa, es una estructura que no brinda los resultados que se buscan. Y le voy a dar un ejemplo claro. En el gobierno del expresidente Moreno, que yo estuve en funciones, se le encargó al Ministerio de Economía que haga la preparación desde el ámbito financiero para un proceso de fusión entre lo que se llamaba Petroamazonas y lo que era Petroecuador. Solo un indicador. Entre las dos empresas sumaban 10,000 empleados. ¿Cuál era el objetivo del proceso? Que se optimice y se abaraten costos, se hagan lo que se llama economías de escala. No puede tener, por un lado, un gerente de recursos humanos en la una, un gerente de recursos humanos en la otra, uno de comercio en una parte, otro de comercio en la otra. Es decir, que se entre a optimizar la gestión y se abaraten costos. ¿Qué es lo que ocurrió? Un juez de alguna zona del país, que no recuerdo, dictaminó que eso no se podía hacer. ¿Y sabe cuántos empleados tiene en este momento? 10,000 empleados. No pasó absolutamente nada. Entonces, el problema está en que usted le puede a veces entregar recursos, pero si no mejora la gestión, lamentablemente las metas y los objetivos no se van a alcanzar. Entonces, aquí partimos de dos o tres problemas. Uno, que hay un problema de gestión, de administración. Dos, hay un problema de falta de financiamiento. Tres, hay un problema de tecnología. Y no quiero ni siquiera entrar a otras situaciones de
problemas de corrupción, etcétera. Entonces, ese es un tema sobre el que tenemos que trabajar. Segundo o tercero, es bien importante que se mencione si el Estado ecuatoriano y las finanzas públicas tienen la capacidad de asignar los fondos hacia adelante. Y parecería que no es así. Parecería que no es así y por lo tanto, para poder mejorar la producción, un campo de 77,000 barriles diarios a 100,000 que se ha mencionado que es la meta, hay que invertir. Y ahí las cifras han cambiado de una fuente a otra. Yo acabo de revisar una información donde se habla que el aporte anual es de $400 millones para poder, en un plazo creo que es de 3 años, llegar a los 100,000. No sé, será posible, no será posible, pero eso es lo que se ha podido revisar. ¿Tiene el Estado la capacidad de meter en 3 años $1,200 millones? Probablemente no los tiene. Pero allí, economista Pozo, si es que se llega a hacer esa inversión, el petróleo, o por lo menos la utilidad que genera esa explotación petrolera, ya en gran parte no sería para Ecuador. Bueno, ahí hay otro tema. La información que se ha hecho conocer, me parece a mí, no es una información clara y debidamente desglosada. Porque no es solamente la participación, porque recuerde que este es un contrato de participación, no es de prestación de servicios. El Estado participa y el que hace las inversiones es en este caso el sector del consorcio. Dicho esto, hay datos que no se conocen, por decir, los 1.500 millones, o al menos yo no lo conozco, los 1.500 millones, ¿a qué valor futuro corresponde? ¿A qué tasa se descontó? Para ver si eso es compatible. Y por otro lado, conocer si el cambio que se da ante las fluctuaciones del precio del petróleo corresponde año a año o segmento para segmento, cuánto para el Estado, cuánto para el sector privado. Yo un poco le estoy ilustrando para decirle que hay demasiadas preguntas sin respuestas, pero quiero llegar al meollo de la situación. Este tipo de contratos no pueden seguir la ruta del apuro. A mí me extraña que esto tenga este tipo de premura. No llego a entender por qué se ha puesto inclusive fecha tope para la entrega de los recursos. Estoy seguro que sí hay un problema de liquidez fiscal, en eso no me queda la menor duda, que a ratos me parece que es la razón de fondo. Pero además, de ahí, economista Pozo, una fecha tope me parece que no está claro. Y eso sí debería aclarar el gobierno. Economista, muy buenos días. Además de este apuro al que usted hace referencia, hay otras inquietudes y dudas sobre la legalidad de cómo se ha llevado a cabo este proceso. Preocupa profundamente las condiciones, pero preocupa también este apuro, como usted manifiesta, pero si es que es legal o no es legal esta delegación que estaría haciendo. Muchos sectores dicen que es una delegación a dedo, otros sectores hablan de que la ley no permite hacer este tipo de procesos, que la ley no está clara como para definir una delegación de esta naturaleza. ¿Qué nos puede comentar usted respecto de este tema? Este tema que usted menciona cae estrictamente en el ámbito legal. Yo no soy abogado, no tengo la capacidad de darle un análisis prolijo sobre el particular. Lo que sí es verdad es que cuando usted toma una decisión de esta naturaleza, que es una decisión trascendente, porque estamos hablando de una proporción importante de la producción de petróleo del Ecuador, en un campo que ya tiene sus años, pero es un campo de buen crudo. Creería yo que el tiempo es una restricción para hacer bien las cosas. Y por eso creo que el que se acelere el proceso en la forma como está, sí genera preocupación, genera dudas, y ahí ha habido algo que se ha repetido mucho a lo largo del gobierno, que es un problema de comunicación. No se comunica claramente el tema, en este caso el proceso, y lo que usted acaba de anotar. ¿Por qué existe el suficiente respaldo legal que se lo haya hecho y en la forma que se lo ha hecho?
No es la primera vez que utilizamos el petróleo como un instrumento de atracción de recursos, eso también hay que anotarlo, bajo distintas figuras. Ventas anticipadas se hicieron en su momento, ha habido varias figuras que se han utilizado. Yo no le podría decir si esta es demasiado diferente a las otras o no. Lo que sí es verdad es que esto no ha sido claramente comunicado, difundido, tanto en la parte ya financiera cuanto en la parte legal que usted anota. Ahora, ¿considera usted, economista, que es necesario delegar, concesionar, cual sea la figura, un campo como Sacha a un consorcio internacional? Bueno, el proceso que hemos seguido, y si usted analiza lo que era la producción de petróleo al inicio de la participación del sector privado, cuando se construyó el oleoducto, el OCP, que esto fue en el año 2001-2002, a la fecha, la participación que tenía el sector privado en la totalidad era más o menos del 50%. Este momento tenemos una participación del 10%, pero no me importaría, sea cual sea la participación, que el país haya aprovechado el recurso y de manera adecuada, y eso no ha pasado. Ahora tenemos una participación del Estado superior al 80%, y sin embargo estamos parqueados en producción, y eso ha generado un lucro cesante importante, porque hemos parqueado la producción en momentos donde el precio del petróleo ha estado en promedio bastante elevado, y no hemos podido recibir lo que el país debió recibir. Recuerda algo adicional: la producción que genera un privado produce regalías y produce impuestos. Ese, por ejemplo, es otro ingrediente del beneficio del Estado. No es solamente cuánto en el contrato se lleve el Estado o cuánto se lleve el privado. Es cuánto en la delegación le rinde al Estado el actor privado en el pago, por ejemplo, de regalías o impuestos. Ahora, economista Pozo, para simplificar un poco las cosas, en uno de los puntos fundamentales para decidir si es que el contrato conviene o no a Ecuador, sería el de tomando proyecciones a los 20 años que se concesionaría o se delegaría esta operación, trayendo todo este proyecto a valor presente. ¿Cuál es el saldo? Son cálculos que usualmente lo hacen ustedes, los economistas. ¿Hay información suficiente para realizar cálculos de este tipo? A ver, yo creo que no, Gustavo, yo creo que no hay la información suficiente, porque le voy a dar dos datos. No es lo mismo descontar a valor presente a una tasa del 20 que a una tasa del 15. No es lo mismo involucrar gastos indirectos e ingresos derivados, como el que acabo de citar en el aporte impositivo, que no incluirlo. El lucro cesante que se puede perder por no hacer las inversiones también es algo que debe considerarse. Yo hago la siguiente reflexión: ¿qué pasa si se queda donde está, donde el Estado? Y el Estado no tiene los recursos y simplemente le pone valores pequeños. Y esto no produce aumento de producción. ¿Cuánto es el lucro cesante por no incrementar la producción? Es decir, yo sí creo que existe falta de información para tener una idea clara. Por eso es que hemos oído de todo. Hemos oído desde los que están a favor hasta los que están totalmente en contra. Pero sí hay un denominador común, creo yo, que es que no ha habido la difusión suficiente, la información clara, y esto de la premura para poder cerrar este tema siempre genera preocupación. Entonces es claro de que falta información para un análisis objetivo de la situación. Así es correcto, Gustavo. Y hay otro tema que probablemente no fue ajeno para usted, una persona que se encuentra totalmente informada y al día en materia de economía. El tema del Pozo Sacha sonó ya semanas antes de la primera vuelta electoral. Se lo presentaba por parte de expertos economistas. Recuerdo en ese momento alguna conferencia a la cual tuve el privilegio de asistir, del economista Caviedes, un ex ministro de Economía que usted lo conoce, que interactuó con Richard Martínez, me parece que también con usted, en la negociación de la deuda externa de Ecuador. Y entonces él presentaba cuando el riesgo país estaba cayendo, se encontraba en 900 puntos, se perfilaba
una primera vuelta electoral con proyecciones muy optimistas que se estaban haciendo al momento con respecto a la posibilidad de Daniel Noboa, incluso de que gane una primera vuelta. Dicho sea de paso, el economista Gaviedes no compartía eso y decía sí, pero en una segunda vuelta que podría ser. Pero en todo caso, yendo al punto central, esos 1.500 millones de dólares eran una cifra que manejaba ya el gobierno central en sus planes y se lo veía como una cantidad necesaria para servir deuda y poner a Ecuador en una mejor situación con los organismos multilaterales para seguir trabajando. El discurso de allá a esta parte ha cambiado totalmente. La ministra, en el anuncio que hizo en los días de carnaval sobre el campo Sacha, habló de que esos 1.500 millones de dólares eran urgentes y necesarios de Ecuador para inversión social. Incluso dio 3 o 4 rubros en los cuales concretamente se invertiría. La pregunta de fondo ¿es esta urgencia de los 1.500 millones de dólares la principal motivación del campo Sacha al momento desde el punto de vista del gobierno? A ver, su pregunta es importante. Primero, Santiago Caviedes fue viceministro de Economía cuando estuvo Richard Martínez en el gobierno y fue un actor en el tema del canje de los bonos, los 10 tipos de bonos que se tenía a los 3 que en este momento están vigentes. Ese proceso, por cierto, lo hizo esa administración. Yo entré cuando ya estaba aplicándose el proceso. Y además Santiago Caviedes, que es un muy buen técnico, no estuvo en mi equipo de trabajo, estuvo en el anterior. Pero esto simplemente como un tema de aclaración. Correcto. En el convenio del acuerdo con los multilaterales están los recursos que se necesitan para cubrir las necesidades de los años del convenio. Recuerde usted que es un convenio a 4 años. Para este año 2025 existe entre las fuentes de financiamiento el levantamiento de recursos externos privados, no de los multilaterales, sino privados por 1.500 millones. Es decir, efectivamente hay una coincidencia entre lo que se podría estar recibiendo por el tema de la delegación del campo Sacha al recurso que esté en el programa económico. Entonces, si usted me pregunta, ¿se necesitan 1.500 millones? La respuesta es sí. ¿Se puede levantar privadamente eso con un riesgo país que esté en 1.500? Porque, como sabemos, esto volvió a rebotar. La respuesta es, lo podría hacer, pero el Ecuador tendría que pagar tasas impresentables. Con 1.500 tendría que pagar tasas de interés del 20%, lo cual hasta políticamente se vuelve inviable. Entonces, dicho esto, el espacio para poder financiar la operación del presupuesto no es un tema simple. Esto no encuentra, al menos ahora, las posibilidades. Pero este es un financiamiento para el año 25, no es un financiamiento para el mes de marzo. Ese es otro elemento que quiero anotar. Es decir, esto podría irse buscando levantar en un proceso un poco más, yo diría, lento y ordenado. No digo que no haya restricciones fiscales y de liquidez, estoy seguro que las hay, pero de ahí a que se lo quiera hacer con una fecha tope, que es creo que hoy o mañana, me parecería que es un poco acelerado el proceso. Sí existe, por lo tanto, eso. Y yo le quiero comentar algo. Sí sería bueno indagar porque hubo el cambio del equipo del Ministerio de Economía. Por supuesto, hay rumores que han trascendido y que también usted los conoce sobre el tema. Se dice por allí que hay un informe del Ministerio de Economía que no favorecía o no presentaba como favorable para Ecuador la negociación y que el exministro se habría negado a impulsarla. Bueno, ahí yo podría estar especulando y no tengo por si acaso ningún tipo de documento. Yo tengo información que usted seguramente también la tiene. Pero sí existen muchas inquietudes y muchas dudas. Yo quiero reiterar algo. Yo soy a favor de la participación privada en la actividad petrolera por las razones que ya he explicado. Pero creo que esto tenía que habérselo hecho de una manera un poquito más clara, un poco más difundida, mejor explicada inclusive, para no generar todas las dudas que se ha abierto. Y lo que sí me sorprende es que lo saquen ahora en pleno proceso electoral. No llego a entender por qué en esta etapa, en este mes que queda para la segunda vuelta, aparece este tema que inclusive le puede estar perjudicando hasta las
en las opciones electorales del actual presidente. Claro, es el error estratégico, evidentemente el error estratégico más delicado en el que ha incurrido el gobierno en el tratamiento de este tema. Así es. Entonces yo ahí me quedo con más preguntas que respuestas, lamentablemente. Ahora, economista, ¿considera usted también otro tema del que se ha hablado es que estos plazos y estas acciones que ha tomado respecto de la decisión de delegar el campo Sacha podría ser precisamente para dar marcha atrás, para dar un pie atrás, para tener una justificación y hacer que este proceso se caiga? Por ejemplo, este plazo que concluiría el día de mañana para que se entreguen estos 1.500 millones. Yo creo que están ávidos de tener recursos, inclusive para poder mostrar en un proceso electoral. Usted para ayudarse en obras necesita fondos y puede ser parte de la razón, pero ahí sí estoy elucubrando, estoy especulando, no me queda claro por qué se lo ha hecho de esa manera. Pero de cualquier forma, a mí me parece que debieron haberlo manejado de otra forma, inclusive para la protección política del propio gobierno. Pero las cartas ya están ahí, ya están como están. Ya ha generado esto y hay mucha gente que es contraria y no necesariamente por razones ideológicas. Hay gente que ha estado siempre pegada a temas de participación privada, pero está con mucha duda respecto a esto. Hay tres exministros de Energía, entre quienes han emitido opinión que señalan que la situación tal como se presenta no es conveniente para el país. Puede ser, yo le digo sinceramente, como a veces se dice en broma, me faltan datos para poderle dar una conclusión clara, pero sí creo que lo que hemos comentado es lo fundamental. Ahora, economista Pozo, el día de mañana a las 21 horas se cierre el plazo autoimpuesto por el presidente de la República para que se haga ese pago prima o como se lo quiera llamar, de 1.500 millones de dólares, que parecería ser más bien una salida elegante, como alguien dijo, para el gobierno de este tema, para no desbaratarlo totalmente y a lo mejor postergarlo. La pregunta final de mi parte que quisiera hacerle es, ¿cuál es, si es que cabe el término, la reingeniería técnica y de comunicación que debería aplicar el gobierno de Noboa para hacer viable este proyecto, si es que, como sostiene el propio gobierno, es efectivamente un proyecto favorable para la economía ecuatoriana? A ver, yo soy amigo, por mi sesgo de haber sido docente muchos años, soy amigo de la claridad de la información y que mientras más sencillo se lo presente, mejor. Es la forma más, creo yo, útil de poderle informar al país sobre una decisión, en este caso de política económica, política petrolera. Tiene que decirse, a ver, señores, si la situación que tenemos en este momento en la producción de Sacha hacia adelante sigue siendo la misma, este va a ser el resultado. Los recursos para poder incrementar la producción son estos. La alternativa que tenemos es la siguiente. A este plazo, con este valor de aporte, la participación del Estado es esta. Si fluctúa el precio del petróleo, esto va a ser lo que se va a recibir. Los impuestos y las regalías que va a ofrecer son estos. Esto en una hojita bien puesta, yo creo que sería bastante útil. Y el respaldo legal para esta transacción es esto, de acuerdo a esta ley, de acuerdo a esta norma. Yo creo que en una hoja bien clarita y bien explicada, creo que ayudaría y debió haber sido ese el inicio. Pero más allá del aumento o no de la producción, también la forma en que se repartirá a futuro, ¿es 80 o es 20%? Cuando uno toma decisiones en materia económica, algo fundamental es que la gente le crea, porque si no le creen, usted pierde fuerza como autoridad. Entonces tiene que tratar de ser lo más claro posible y lo más explícito para poder seguir avanzando. Si usted deja dudas en el mercado, le rebota el problema a usted y al gobierno. Entonces creo que ahí debió trabajarse de una manera mucho más pedagógica, si usted quiere, para poder transmitirle al país por qué esto es bueno y por qué esto es conveniente para el Ecuador. Bien. Le queremos agradecer mucho por su punto de vista, economista Pozo. A ustedes, muchas gracias. Declaraciones del economista Mauricio Pozo, exministro de Economía. Son las 8:03 minutos.